Hola, ¿qué tal queridos alumnos? Yo soy el profesor Jorge Luis Culebro Nava, responsable de las materias de Química y de Biología, y el día de hoy les doy la bienvenida a la materia de Biología en el tema número 1, el valor de la biodiversidad. Entre los temas que vamos a ver para el día de hoy y los subtemas que vamos a manejar son los siguientes: las características comunes que tienen todos los seres vivos. Vamos a ver las aportaciones de Darwin para explicar la evolución de los seres vivos, así como vamos a definir la relación entre adaptación y selección natural. Vamos a analizar las características y factores de riesgo de la biodiversidad en México y vamos a ver la importancia de la conservación de los ecosistemas. Finalmente vamos a ver las principales causas y consecuencias de la contaminación ambiental de la atmósfera y el calentamiento global. Y ahora, acompáñenme a la clase. ¿Qué tal, queridos alumnos? Sean bienvenidos a su materia de biología en el tema número 1, página 303, el valor de la biodiversidad. Entre los aprendizajes esperados tenemos conocer el concepto de biodiversidad, reconocer las características de los seres vivos, ver un poco acerca de la teoría de la evolución y las evidencias que utilizó Darwin, reconocer qué es la adaptación del ser vivo y su medio ambiente, características de la biodiversidad en México y cómo se encuentra en riesgo, y también distinguir las características del desarrollo sustentable. Comenzaremos con las características comunes de los seres vivos. Vamos a comenzar preguntándonos lo siguiente: los seres vivos se estudian comparando tanto las características que compartimos como las que nos hacen diferentes. Pero, ¿se han preguntado cuáles son estas características? Recuerden que la biología estudia la materia viva, estudia los seres vivos. Estudia a los seres vivos, su origen, nutrición, reproducción, evolución y propiedades, es decir, todas sus características. Los seres vivos tenemos características muy específicas que nos dan esa identidad como seres vivientes. Características como respiración, reproducción, crecimiento, nutrición, entre otros. Vamos a revisarlos. La respiración es el proceso por el cual los organismos intercambiamos gases, principalmente oxígeno, y obtenemos energía a partir de ello. Existen dos procesos relacionados con esto. El intercambio de gases lo hacemos los organismos aerobios, que necesitamos oxígeno. Lo introducimos al cuerpo por medio de la respiración y expulsamos dióxido de carbono. Una vez el oxígeno dentro de nuestro cuerpo, ocurre la respiración celular. El oxígeno degrada la glucosa dentro de nuestras células y así obtenemos energía. Hay algunos tipos de respiración, como la respiración branquial, la traqueal, la pulmonar, la cutánea y la directa. Por ejemplo, en la cutánea lo hacen a través de la piel, en la branquial a través de branquias, lo hacen los peces, la traqueal a través de tráqueas, que los hacen los insectos, y la pulmonar a través de un órgano llamado pulmón o pulmones. La nutrición es el proceso por el cual el organismo se alimenta, asimila los nutrimentos de otro ser vivo y obtiene energía, indispensable para su crecimiento y desarrollo. Se puede dividir en autótrofa, nutrición autótrofa y heterótrofa. Los organismos autótrofos son aquellos que no necesitan otro ser vivo para poder sobrevivir y generar su energía. Generan su propia energía a partir de a partir de compuestos orgánicos, y de la luz solar. Las plantas generan glucosa a través de la fotosíntesis, a través de la luz solar, el agua y el oxígeno. Por otro lado, los organismos heterótrofos, aquí estamos nosotros, pueden ser herbívoros, carnívoros, omnívoros y saprófitos. Son aquellos que necesitamos otro ser vivo para poder asimilar los nutrientes. Estos pues, van a consumir a los productores, que son los organismos autótrofos, el carnívoro, el herbívoro, el omnívoro puede ingerir cualquiera de estos dos, y los saprófitos normalmente la materia en descomposición. ¿Vale? La reproducción es otra característica de los seres vivos, puede ser de dos tipos, sexual y asexual. En la reproducción sexual, que es en donde nos encontramos nosotros en el momento de la reproducción, se necesitan dos seres vivos para llevar a cabo la fecundación, y en la reproducción asexual solamente es necesario un solo tipo de organismo o un solo ser vivo, lo veremos más adelante. Los seres vivos podemos ser unicelulares o pluricelulares.
Cabe mencionar de inicio que los seres vivos estamos hechos o formados de células y la célula es la unidad más pequeña e indivisible de los seres vivos. Es la unidad anatómica y funcional de los seres vivos. A esto me quiero referir, que es la parte más pequeña que tiene una función dentro de un ser vivo. Ajá. Unidad anatómica y funcional de los seres vivos. Hay seres vivos que solamente cuentan con una sola célula, son organismos unicelulares, como por ejemplo las bacterias o los protozoarios. Ya vemos organismos pluricelulares que pues estamos formados a partir de muchas células, como nosotros, como las plantas, como los hongos, como muchos otros tipos de seres vivientes. Y la diferencia pues con los unicelulares es que los unicelulares solamente tienen una sola célula. Respuesta al ambiente. Todos los seres vivos respondemos ante estímulos internos o externos por medio de diversos procesos. Por ejemplo, la irritabilidad. La irritabilidad es la respuesta a un estímulo del exterior, por ejemplo, respuesta al frío, al calor o a diferentes intensidades de luz. Un ejemplo de esto pues es la pupila, que cuando estamos a oscuras, imagínate que estás a oscuras en tu cuarto, la pupila se dilata cuando estamos a oscuras para permitir la mayor entrada de la luz y que podamos ver. Si te prenden de pronto el foco o la luz, sientes esa sensación de que te está lastimando la luz. Es porque está entrando demasiada luz a tus receptores oculares, a tu ojo. Entonces la pupila se tiene que contraer, se tiene que hacer chiquita para poder modular que no entre tanta luz. Ese es un ejemplo de irritabilidad. El metabolismo. Metabolismo son la serie de reacciones que ocurren en el interior del organismo, que ocurren principalmente en las células y están hechos o está ocurriendo para obtener energía de los alimentos por medio de diferentes procesos. El metabolismo se divide en dos, en catabolismo y anabolismo. El catabolismo es la degradación de sustancias complejas a sustancias simples. Imagínate una pizza, te la comes, entra a tu estómago, se degrada y absorbes los nutrientes. O sea, de una pizza se convirtió a cosas más pequeñas como carbohidratos, aminoácidos y lípidos. Eso es catabolismo. Anabolismo son la síntesis de moléculas complejas a partir de sustancias simples. Es decir, a partir de lo que se degradó la pizza, el cuerpo va a construir algo para él, por ejemplo, tejido, algún músculo, alguna sustancia que necesite. Eso es anabolismo, crear. ¿Vale? Y la homeostasis es la capacidad de mantener un equilibrio interno en constante equilibrio. Por ejemplo, la temperatura. Tú comienzas a hacer ejercicio, te da mucho calor y ¿qué es lo que va a pasar contigo? Comienzas a sudar. ¿Por qué sudas? Para mantener en equilibrio tu temperatura. ¿De acuerdo? A este conjunto de características se les define como respuesta a los estímulos o capacidad de respuesta al ambiente. Porque son respuesta al ambiente o son, vaya, son respuestas a diferentes estímulos. ¿Vale? La adaptación, por otro lado, y la evolución, bueno, pues son características por las cuales han pasado los organismos vivos, por los cuales pasan los seres vivos. La adaptación es aquello que hace que el ser vivo pueda estar mejor capacitado para sobrevivir al medio ambiente. Ajá. El proceso de la adaptación es estar adaptado, estar listo para poder sobrevivir ante diferentes condiciones ambientales y dependiendo del ambiente es la adaptación que va a tener el ser vivo. Ajá. Con esto significa o queremos decir que vamos a reflejar variedad de ambientes y vamos a reflejar variedad de adaptaciones y vamos a ver variedad de evolución a partir de esto. ¿Vale? La evolución es el proceso que ocurre a través de muchos años, por el cual el organismo sufre cambios, sufre modificaciones a partir de diferentes adaptaciones que éste sufre y estas modificaciones son heredadas, por lo cual en la evolución está involucrado el proceso de adaptación, el proceso
de reproducción y el proceso de la herencia. Como aquí vemos, la información hereditaria es muy importante en la evolución de las especies y los procesos de adaptación de los seres vivos. Siempre que hablamos de evolución, inmediatamente lo relacionamos con Darwin, naturalista inglés. Él, en una temprana edad, zarpó en su barco Beagle y empezó a recorrer el mundo y recorrió las Islas Galápagos. Ahí se interesó mucho por estudiar a los pinzones, a un tipo de ave. Entonces, a pesar de que estaba estudiando un mismo tipo de ave, en diferentes islas se daba cuenta que esa ave tenía, había diferentes especies, tenía diferentes tipos de picos, su pico era diferente en un lugar y en otro. Entonces, vamos a verlo más adelante, aquí lo vamos a ver, que dependiendo de las necesidades del pinzón, era el tipo de pico que iba a desarrollar, pese a que estos estaban íntimamente relacionados. Entonces Darwin supuso que las especies no permanecen estáticas, sino que cambian con el paso del tiempo adaptándose, y que aquellas parecidas entre sí estaban más cercanamente emparentadas, siendo posible que tuvieran un ancestro en común a partir del cual se diferenciaron. Aquí tienes estos cuatro pinzones, ¿no? Cada uno con picos diferentes de acuerdo a sus necesidades. Vamos a imaginar que tuvieron un ancestro en común, un padre. El padre tuvo cuatro hijos y los cuatro hijos se fueron a diferentes lados, a diferentes islas. Y en una de las islas, bueno, pues había semillas grandes para comer. Entonces, la descendencia de este hijo en esa isla, pues era que tuvieran picos idóneos, picos más gruesos y anchos para poder estar comiendo semillas. Otro de los hijos no estoy imaginando aquí adentro, pero vamos a imaginarlo. Aquí está el pinzón padre, el ancestro común. A eso se refiere con ancestro común. Todos estos están relacionados a este ancestro común. Vamos a imaginar que este se fue para una isla, este hijo se fue para otra isla. Entonces, miren, pinzón de tierra pequeño, con pico idóneo para comer semillas pequeñas, ¿no? Entonces, tiene un pico más delgado para poder picar y esas semillas que están más pequeñas y no, no se les esté cayendo. Un pico más grueso tal vez propiciaría que las semillas pequeñas se cayeran. Y un pico delgado no podría comer de semillas más gruesas, ¿no? Imaginemos que tuvo otro hijo que se fue a otra isla. Tenemos pinzón gorjeador con pico idóneo para comer insectos, que no podría comer semillas. Y este otro pico arbóreo vegetariano con pico idóneo para comer hojas. Entonces se fueron a diferentes islas, encontraron diferente tipo de alimento, por lo cual se desarrollaron de diferente tipo de forma. Ajá. Entonces Darwin, el origen de las especies mediante la selección natural o la conservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida, era el título original de su obra más conocida. Ajá. Entonces Darwin nos explicaba esto a partir de su estudio de los pinzones alrededor de las Islas Galápagos. Entonces, resumiéndolo todo, todas estas funciones vitales, respiración, nutrición, reproducción, organización celular, respuesta al ambiente, adaptación y evolución, son las características de los seres vivos que nos diferencian de los seres inanimados o sin vida, de la materia que no tiene vida. ¿Sale? Bueno, retomando lo anterior y pasando al siguiente subtema, relación entre adaptación y selección natural, tenemos lo siguiente. Observa la siguiente imagen. ¿Pueden identificar que hay dos tipos de polillas? ¿De qué tipo de ejemplo son estas imágenes? ¿Qué nos quiere decir que haya dos tipos de polillas? Miren, aquí tenemos esta y yo solo puedo ver la polilla blanca. Aquí puedo ver que un fondo neutral y la polilla blanca y negra. Y aquí veo un fondo blanco y solo veo la polilla negra. Aunque en todas hay las dos tipos de polillas. Aquí está la blanca y aquí está la negra. Aquí está la blanca y la negra, la podemos ver, la podemos seguir. Y aquí está la polilla blanca y aquí está la negra. Y dice, comparación del camuflaje de las subespecies de este tipo de polilla en diferentes entornos.
¿Qué nos quiere decir esta imagen? Dice, además de las conclusiones a las que llegó Darwin sobre la evolución de los pinzones, también estableció la relación entre el ambiente y las características de los seres vivos, dando lugar a los dos conceptos más importantes de la teoría de Darwin, los cuales son estos, adaptación y selección natural. Ajá. La adaptación son cambios en los organismos para adecuarse en condiciones del medio ambiente, mientras que la selección natural es el proceso a través del cual los individuos más adaptados tienen mayor probabilidad de sobrevivencia, de llegar a adultos, de reproducirse y heredar sus características. Regresando a lo siguiente, tenemos a dos tipos de polillas que se van a adaptar a su medio ambiente. Imaginemos, por ejemplo, en este caso, si llega un pájaro, que es el depredador, un depredador de las polillas, a comerse la polilla, ¿quién de estas dos está mejor adaptada a su medio ambiente donde haya árboles con corteza más oscura? Por cualquier razón que sea más oscura. ¿Cuál de los dos está mejor adaptado al medio ambiente? Esta, la polilla oscura. Por selección natural, esta va a tener mayor probabilidad de sobrevivir que esta, porque esta está visible a su depredador, que fuera un pájaro, un ave, ¿no? Esta es neutral para poder distinguir que están las dos polillas. Por el contrario, si hubiera un lugar donde hay árboles con la corteza más clara y la polilla se puede camuflar mejor, la blanca y la negra ya se nota, entonces en este ambiente, ¿quién está mejor adaptado? La polilla blanca. ¿Quién tiene mayor probabilidades de sobrevivir? La polilla blanca. Por selección natural, en este ambiente, la polilla blanca sobrevive. Así es como podemos discernir entre adaptación y selección natural. Bien, vamos a dar inicio al subtema número 2. Aquí hacemos corte para poder poner otro, subir un video de 16 minutos y luego este otro de a partir del subtema 1.4. 3, 2, 1. Subtema 1.4. Características y factores de riesgo de la biodiversidad en México. Características de la biodiversidad. ¿Qué es la biodiversidad? Dijimos hace un momento que íbamos a ver qué era biodiversidad. La biodiversidad es el conjunto de seres vivos que habitan en nuestro planeta. Animales, plantas, bacterias, hongos y protozoarios. Se le denomina biodiversidad o diversidad biológica. Se sabe que México es un país megadiverso. México es un país megadiverso de acuerdo a su situación geográfica. Hay una gran cantidad de climas, una gran cantidad de ecosistemas, hay una gran cantidad de especies de mamíferos, de aves, reptiles, anfibios y plantas vasculares. Miren en dónde se encuentra México. México se encuentra aquí. Digo, si hay otros países que son megadiversos y México pues se encuentra en uno de ellos, se encuentra en esta parte. México es un país megadiverso por las razones que acabamos de mencionar hace un momento. Como decíamos, es considerado un país megadiverso debido a la gran cantidad de seres vivos presentes en su territorio. Entonces, tiene gran biodiversidad, es decir, variedad de seres vivos, de acuerdo a su situación geográfica, a su localización geográfica, a su orografía, a su relieve, a, su, a sus ecosistemas, que son facilitados de acuerdo a su situación geográfica, lo cual nos da una gran cantidad de ecosistemas, es decir, factores bióticos o abióticos. Me voy a regresar al tema 1.4. Un tema donde me confundí ahorita en el mapa conceptual que vi. Me voy a regresar en el tema 1.4. Vamos a empezar otra vez desde el 1.4, porfa. Ahora veremos el tema o subtema 1.4, características y factores de riesgo de la biodiversidad en México.
Como vimos, vamos a estudiar las características de la biodiversidad, pero tenemos que comenzar definiendo qué es la biodiversidad. La biodiversidad es el conjunto de seres vivos que habitan nuestro planeta, es decir, animales, plantas, bacterias, hongos, protozoarios, etc. A eso se le llama biodiversidad o diversidad biológica. Ahora, México es un país megadiverso. Vean esa tabla y vean dónde se encuentra México. México es un país que tiene mucha biodiversidad. ¿A qué se debe? Ajá. Dice, es un país megadiverso debido a la gran cantidad de seres vivos presentes en su territorio. Ajá. Forma parte de un grupo de 12 países y lo podemos ver aquí arriba. Se encuentra casi a la mitad, un poco por arriba. Ajá. ¿Por qué? México tiene una gran biodiversidad debido a su situación geográfica, ajá, la cual está bañada por dos océanos, tenemos el Atlántico y el Pacífico, además de que tenemos ríos y mares. Estamos entre las regiones neártica y neotropical. Eso permite que haya factores abióticos. Ajá, ahorita veremos qué es eso. Ajá. Por otro lado, al tener una gran cantidad de seres vivos, tenemos muchos factores bióticos. Ahorita vamos a ver qué es eso. Lo cual nos da muchos ecosistemas. Ujú. Ahorita vemos también qué es eso. Por otro lado, México, pues de acuerdo a su localización geográfica y a su orografía, que tenemos relieves de Sierra Madre y ejes volcánicos y diferentes altitudes, nos permite que haya diferentes ecosistemas. Ajá. Entonces, todo eso repercute en la gran diversidad que hay en México. Los factores bióticos son en un ecosistema, que es la relación que hay entre el ser vivo y el ambiente. Los factores bióticos son los factores que tienen vida. Ajá. Todos aquellos seres vivos. Ajá. Toda aquella diversidad de seres vivos, flora, fauna. Por otro lado, los factores abióticos son aquellos factores que no tienen vida dentro de un ecosistema. Por ejemplo, el agua, la luz solar, eh, la tierra, el tipo de aire que haya, etcétera. Entonces, si nosotros juntamos esto, pues hace que haya una facilidad para que haya varios ecosistemas. Entonces, imagínate a México que tiene agua, tiene montañas, tiene diferentes relieves, tiene diferentes tipos de regiones, entonces eso hace que haya muchos ecosistemas y haya muchos tipos de organismos. Ajá. Ahora, en México hay un gran problema. Hay factores de riesgo que afectan la biodiversidad en México. Esta es afectada principalmente por la actividad humana. Todo el tiempo, ajá, todo el tiempo, de formas positivas o negativas, ya sea por industria, agricultura o el desarrollo humano o desarrollo urbano, eh, vamos a regresar ahora a factores de riesgo, ¿sale? Voy a regresar a factores de riesgo. Regreso a factores de riesgo en 3, 2, 1. Ahora, toda la biodiversidad en México está con muchos factores de riesgo. Esta es afectada principalmente por la actividad humana, todo el tiempo, ya sea de forma positiva o negativa, principalmente negativa, ya sea por industria, agricultura, desarrollo urbano, tala desmedida, entre otros factores. Y se agrupan estos factores en deterioro de hábitats naturales, desequilibrio de ecosistemas, sobreexplotación de los ecosistemas, turismo insostenible y contaminación ambiental. Hay veces que los factores se encuentran muy relacionados entre sí y entonces es difícil saber o poder analizarlos de maneras individuales o de formas individuales. Ajá. Principalmente hay que entender que los factores que afectan a la biodiversidad de México pueden ser antropogénicos, o sea, por la mano del hombre, o naturales. Ahorita mencionamos mucho los factores antropogénicos, ¿no? De la mano del hombre, pero también hay factores o razones naturales por la cual se afecta el medio ambiente. Ajá.
Por otro lado, ya que ahorita que bajamos aquí, podemos ver aquí la respuesta a la pregunta detonante. Dice, la imagen es un ejemplo de adaptación y selección natural. Previamente ya dimos respuesta a la pregunta detonante, ¿de acuerdo? Bien, seguimos con la importancia de la conservación de los ecosistemas. Bien, regreso a la importancia de la conservación de ecosistemas. 3, 2, 1. Importancia de la conservación de ecosistemas. Seguimos con... A ver, otra vez regresamos con el subtema 1.5. 3, 2. Bien, seguimos con la importancia de la conservación de los ecosistemas. Tenemos otra pregunta detonante. Dice, el lobo gris mexicano es un animal que se alimenta de pequeños roedores, conejos, ciervos y algunas aves de carroña. ¿Crees que es importante su conservación en el ecosistema que habita? ¿Creen que es importante que tenga que encontrarse un lobo mexicano en su hábitat? ¿O es solamente porque lo queremos conservar? Vamos a ver esta red trófica. Esto se llama red trófica o cadena alimentaria. Recuerden que primero se encuentra en la base los productores. ¿Quiénes son los productores? Aquellos organismos que van a generar su propia energía, los autótrofos, los que generan, los que son autótrofos que generan la fotosíntesis, los que generan el alimento o la energía para los demás, ¿no? Los productores van a ser consumidos por algún herbívoro consumidor primario, ajá, los cuales van a ser consumidos por un consumidor secundario, ajá, los cuales van a ser consumidos por un consumidor terciario o depredador, ajá, y tenemos en esta base de aquí arriba, en la parte de arriba, los carroñeros, ajá, que también se encuentran aquellos descomponedores. En general tenemos los productores, consumidor primario, que son herbívoros normalmente, secundario, omnívoros, terciarios, que son los depredadores mayores, normalmente son carnívoros, y luego tenemos los carroñeros y los desintegradores, ajá, que son los que ya degradan cadáveres. Ajá. Ok, esto se llama red trófica y es la cadena alimentaria de la forma en la que están interaccionando los diferentes organismos de un ecosistema. Hace rato decíamos del ecosistema que estaba formado por factores bióticos y abióticos. El ecosistema está formado por factores que tienen vida y que no tienen vida. Ajá, es el conjunto de seres vivos y el medio en donde estos se van a desarrollar. Ejemplos, las plantas, animales, el clima, la lluvia, humedad, el aire y lo demás. O sea, todo lo que tiene vida y lo que no tiene vida. Ajá. Y dice bien importante aquí, si cambiamos algún factor o contaminamos, ponemos en riesgo a las poblaciones y modificamos al ecosistema. Luego entonces, si nosotros retiramos a un depredador como por ejemplo el lobo mexicano, estamos cambiando o estamos modificando esa red trófica y ese ecosistema. Ajá. Ok. Dice, el flujo de energía en un ecosistema se conoce como red trófica. Ajá, se puede rastrear usando la red trófica. Es la forma en que se relacionan los seres vivos a través de su forma de nutrición. Ajá, entonces, la red trófica es el paso de energía de un organismo a otro. Ahora, continuando. ¿Cuáles son las principales causas y consecuencias de la contaminación de la atmósfera y calentamiento global? Ajá. Lo vimos hace un momento, que la biodiversidad está en peligro y principalmente por acción de la mano del hombre. Y que la mano del hombre teníamos diferentes formas de estar dañando la biodiversidad, ya sea por contaminación, ya sea por sobreexplotación, ya sea por sobrepoblación. También hay factores naturales, pero nos enfocamos en el peligro que hay de acuerdo a la mano del hombre. De acuerdo a lo que nosotros hemos hecho con el ambiente, tenemos factor antropogénico. Aquí lo habíamos mencionado hace un rato y aquí nos menciona por la mano del hombre. Entonces, de acuerdo a eso, hemos hecho un cambio climático. Ajá. Contaminación. La contaminación provocada por fábricas, escape de automóviles,
combustibles fósiles. Ajá. Y los cuales han causado algo que se llama, aquí dice, efecto invernadero. Ajá. El efecto invernadero lo que ha hecho, o sea, imagínate un invernadero, tal cual, entras a un invernadero de plantas y hay mucho calor. La tierra acumula calor. Ajá. Al acumular calor y al aumentar la temperatura, se produce algo que se llama calentamiento global. Y al haber un calentamiento global, pues hay un cambio en la temperatura, entonces los ecosistemas comienzan a verse afectados y entonces se provoca un cambio en ellos. Ajá. Se provoca un cambio en el ecosistema, se provoca un cambio y un peligro a la biodiversidad. Ujú. Dice, al cambiar el clima en todo el planeta hemos provocado por primera vez en la historia de la Tierra un cambio climático antropogénico por la mano del hombre. Comúnmente estos tres conceptos son confundidos en los medios de comunicación: cambio climático, calentamiento global y efecto invernadero. Y vamos a ver las diferencias entre cada uno de ellos. El efecto invernadero, ya lo habíamos visto, ocurre cuando la luz del sol recibida es capturada por gases contaminantes como el dióxido de carbono, metano y vapor de agua, ocasionando que la temperatura se incremente. Ajá. Similar a lo que ocurre en un invernadero, como lo vimos hace rato. El calentamiento global es derivado del efecto invernadero, aumenta la temperatura y empieza a subir globalmente. Ajá. Y lo podemos ver en la siguiente imagen. Normalmente los rayos del sol deberían de llegar, chocar con la tierra e irse. Ajá. Eso debería de ocurrir normalmente. Llegar, ser aprovechada por nosotros, por las plantas para crear fotosíntesis y debería de irse. Pero la emisión de el dióxido de carbono de fábricas, escapes y también que dejen de haber plantas o árboles provoca que haya mayor cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera y entonces la luz solar es retenida por estos gases y entonces la temperatura comienza a aumentar, como en un invernadero, provocando el calentamiento global. Ajá, el cual es el aumento de la temperatura. Ajá. Ahora, el aumento de la temperatura, como mencionamos aquí, puede ser natural o provocado por la actividad humana. Sin embargo, como acabamos de mencionar hace un momento, pues fíjense, desde entre 1950 y 2009 en todo el mundo se ha incrementado la temperatura en 2.5 grados. Ajá. Las mediciones para México pues son las siguientes. Vamos a regresar a la lección o al subtema 1.6. De todo lo que llegué hasta allá de cambio climático, lo cortamos y regresamos a la lección 1.6. Perdón, no la lección 1.6, al subtema 1.6. Esto de causas y consecuencias de la contaminación, voy a regresar a esto. Ahora vamos con las principales causas y consecuencias de la contaminación de la atmósfera y el calentamiento global. ¿Ah? Como vimos hace un momento, la biodiversidad en México se encuentra en peligro por diferentes factores, por sobreexplotación, eh, otra vez regresamos, 3, 2, 1. Ahora, vamos con las principales causas y consecuencias de la contaminación de la atmósfera y el calentamiento global. Como habíamos dicho hace un momento, la biodiversidad en México se encuentra en peligro por diferentes factores de la mano del hombre, por la sobreexplotación, por la tala inmoderada de árboles, por la sobrepoblación, por incendios, por escapes de autos, por fábricas, etc. Ahora, una de las formas en las que es afectado el medio ambiente en general es a través del cambio climático. Ajá. El cambio climático es derivado de la contaminación provocada por fábricas, escapes de automóviles, entre otros. Ajá. Combustibles fósiles. Ahora, la contaminación excesiva, vamos directamente a esta imagen, la contaminación excesiva hace que la radiación solar no pueda salir. Tenemos tres conceptos: cambio climático, ¿no? En general, el efecto invernadero, el calentamiento global y el cambio climático, ¿vale? Ahora,
Vamos a regresar aquí. Tenemos normalmente que la luz solar debería de llegar, ser aprovechada por nosotros y por las plantas y así salir otra vez al ambiente. Ajá. La luz solar es aprovechada por los árboles. Los árboles, pues comúnmente también están absorbiendo dióxido de carbono. Ajá. Ahora, ¿qué es lo que sucede si hay dióxido de carbono en exceso? Voy a regresar una vez más al tema 1.6. Otra vez. 3, 2, 1. Ahora, vamos a ver las principales causas y consecuencias de la contaminación de la atmósfera y el calentamiento global. Va muy relacionado con los factores de riesgo de la biodiversidad en México y en el mundo. El cambio climático es un problema muy grave que bien ya estaba ocurriendo de forma natural, sin embargo, hay calentamiento global o hay cambio climático antropogénico, es decir, por la mano del hombre. Aquí tenemos tres conceptos del cambio climático: efecto invernadero, calentamiento global y finalmente cambio climático. Vamos a irnos directamente con esta imagen. Miren, los rayos de la luz solar deben de llegar directamente o deben de golpear la corteza terrestre, ser aprovechada por nosotros los seres vivos, ser aprovechada por las plantas para generar fotosíntesis y el exceso o el excedente regresar al ambiente o regresar o irse, regresar afuera, regresar a la estratosfera, ¿vale? Ahora, las plantas necesitan esa luz solar y necesitan dióxido de carbono. Pero ¿qué sucede si nosotros introducimos factores como fábricas, escapes de autos, emisiones de dióxido de carbono de las casas y aparte quemamos los árboles? Vamos a favorecer que haya una gran cantidad de dióxido de carbono en el ambiente. El dióxido de carbono tiene una particularidad que absorbe energía, absorbe luz solar. Entonces esta luz solar no puede salir, se queda atrapada en el medio ambiente, se queda atrapada, provocando que la temperatura vaya aumentando. Entonces, el hecho de que se quede atrapada causa lo que nosotros conocemos, ya lo habíamos mencionado, el efecto invernadero. Ese efecto invernadero hace que el calor quede atrapado y entonces gradualmente comienza a hacer que haya un calentamiento global y entonces la temperatura comienza a cambiar. Todo con algo que está íntimamente relacionado una cosa con otra. Lo mencionábamos hace un momento y parece repetitivo, pero es que hay veces que factores que no se pueden estudiar de forma individual. Por ejemplo, tala de inmoderada de árboles e incendios provoca que haya dióxido de carbono en el ambiente y no se puede aprovechar el dióxido de carbono, entonces se va concentrando más. Ajá. Fábricas, ¿no? Autos, etcétera. Todo está relacionado. El calentamiento global es un problema muy fuerte debido a que naturalmente pues pudo haberse o va cambiando gradual. Sin embargo, por el efecto de la mano del hombre, simplemente de 1950 al 2009 la temperatura se aumentó en 2.5 grados centígrados. ¿Ah? Y con esto, y parece repetitivo, con esto estamos afectando tanto al ambiente como a los ecosistemas, provocando un cambio climático. ¿No? Ok. Ahora, eh, vamos a ver la forma en la cual nosotros podemos hacer una acción para poder tratar de frenar el cambio climático, tratar de revertirlo, tanto el cambio climático como también la amenaza a la biodiversidad en el mundo en general. ¿Ah? Vamos con esto que dice subtema 1.7: equidad en el aprovechamiento presente y futuro de los recursos, el desarrollo sustentable. Vamos a ver esta pregunta. Todos los aspectos relacionados con la biodiversidad y las maneras de protegerla son parte de la educación ambiental para la sustentabilidad. ¿Sabes tú qué es sustentabilidad? Y principalmente, ¿qué es el desarrollo sustentable? Se recuerda que durante la historia de la humanidad hemos dependido de los ecosistemas que nos rodean para obtener lo que necesitamos, ajá, en general.
en muchos lugares la relación del ser humano con su entorno va más allá, o sea, hemos sido bastante destructivos de una forma desproporcionada. ¿Ah? Hemos aprovechado excesivamente los recursos, ¿ah? Sin pensar en las generaciones futuras. Entonces, de acuerdo con esto y por todo el problema climático que se ha estado fomentando o ocurriendo a partir de lo anterior, se creó el desarrollo sustentable o sostenible. ¿Qué es el desarrollo sustentable? Es la actividad que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. ¿Cómo lo podemos entender? Imagínate que en tu casa llevan pizza y en tu casa habitan 5 personas y llevan 2 pizzas, ¿no? Pero no está toda la gente en tu casa, solamente está la persona que llevó la pizza y tú. Si la persona que compró la pizza y tú se comen toda la pizza y no le dejan a los demás y no hay comida para los demás, eso no es sustentable. Eso sería explotar el recurso, ¿no? Eso sería abusar del recurso. Eso sería de ir más allá de lo que necesitas. Sin embargo, si llevan las pizzas y tú y la persona que la llevó solamente se comen 2 rebanadas y dejan lo demás para los demás, eso es ser sustentable, eso es el desarrollo sustentable. Solamente tomas lo que necesitas y dejas pensando en los demás. Eso es el desarrollo sustentable. Ajá. Dice, más allá de la tendencia ecologista clásica y de conservación, el desarrollo sustentable implica factores sociales y económicos, y que son muy fuertes, e incumbe a todos los seres humanos debido a que su fundamento es ético, pensando siempre que nuestras decisiones de consumo tienen consecuencias para las próximas generaciones y nos corresponde asumirlas. Recuerden entonces que la sustentabilidad es el proceso de reconocer valores, crear las competencias y actitudes necesarias para enfrentar los retos ambientales y encontrar soluciones. Esa sustentabilidad y el desarrollo sustentable, todas las acciones que nosotros tomamos a cabo para poder tomar lo que necesitamos y poder dejarle a las demás generaciones futuras. Bueno, pues recuerden que en su guía tienen más preguntas, tienen reactivos, tienen exámenes para poder poner a prueba todos los conocimientos que hemos obtenido a través de su primer tema de la materia de biología. Espero puedan realizarlas con éxito y nos vemos en la siguiente lección. Hasta luego.